sé si estáis familiarizados con esta foto. Esta foto se tomó en 1972, es la primera foto que se tomó a la Tierra completa y en color. Más concretamente la tomó la misión Apolo 17, que casualmente fue la última misión, no, Apolo, que hubo, la tomó a 29.000 kilómetros de la Tierra en su desplazamiento hacia la Luna. Esta fotografía causó mucha impresión en la sociedad de la época. De hecho, dicen que fue el catalizador de todas las iniciativas, leyes, tratados medioambientales que ha habido hasta la fecha. De hecho, cuando vemos esta fotografía, nos ocurre lo mismo que les ocurre a los astronautas cuando ven la Tierra desde el espacio. Ocurre el denominado efecto perspectiva. El efecto perspectiva es un cambio cognitivo de la consciencia que sucede, ¿no?, en la mente de los astronautas cuando ven la fragilidad, la vulnerabilidad y la soledad del planeta donde viven. Como todo lo que ocurre, nuestra existencia está ligado a que haya unas ciertas condiciones aptas para la vida en esta pequeña canica azul. De hecho, ya es un milagro que haya materia en el universo, de hecho es un milagro que haya vida, ya no te digo que es un milagro que haya consciencia, de hecho es un milagro que la Tierra esté a una distancia determinada del Sol, es un milagro que tengamos un campo magnético que nos salve de las radiaciones solares y no estaríamos yermos como Marte, o que tengamos una capa de ozono que nos salve de las radiaciones ultravioletas, o incluso que tengamos un ciclo del carbono, que hoy en día nos estamos cargando, que mantenga temperaturas aptas para la vida. De hecho, ahora que hemos conectado la profunda conexión que existe entre el planeta y la sociedad, es decir, que todo desarrollo, todo progreso, incluso nuestra insignificante existencia depende del planeta, vamos a ver dónde está la cultura en esta situación. Podemos definir la cultura como un conjunto de prácticas, tradiciones, creencias, valores, normas, arte, música, historia y experiencias compartidas que definen y enriquecen a las comunidades humanas. Es decir, que nos dicen cómo somos, que nos definen, que nos hacen mejores. Es decir, que la cultura es capaz de crear sociedades mejoradas que toman la rienda de nuestro destino, o por lo menos que nos garanticen uno. De hecho, la cultura nos da esa emoción, nos da esa crítica, nos da ese debate, nos da esa profunda reflexión para cambiar conciencias. Conciencias que deben ser cambiadas en pos de desarrollar soluciones para enfrentar los principales desafíos que tenemos entre manos como sociedad. Y de hecho podemos establecer un símil que si el planeta es el cuerpo, la sociedad es la mente, podemos decir que la cultura es el alma. Pero hoy tenemos algo por lo que avergonzarnos. De hecho, para llegar hasta aquí, para poder organizar estas jornadas profesionales, se han emitido una serie de gases de efecto invernadero, se han desplazado por carretera 95.000 kilómetros, por avión casi 5.500 kilómetros o por tren más de 2.000 kilómetros. De hecho, se han emitido 11 toneladas de carbono equivalente a la atmósfera para poder juntar a todos los profesionales en estas jornadas. Y de hecho, se han empleado 275 cartulinas, 350 papeles offset, que al final se blanquean con peróxido de hidrógeno y con cloro en las papeleras y se utilizan muchos recursos como agua, energía, etc. y contaminan los ríos. También se ha utilizado muchísimo plástico, se ha utilizado poliestileno por expand, que es polietileno expandido, se ha utilizado policloruro de vinilo, que es el famoso PVC, se ha utilizado polipropileno en vasos de plástico. Eso es lo que hemos hecho durante estas jornadas. Y ya sabemos que el etileno se saca de la destilación del petróleo y el gas natural, se utilizan productos químicos, es de difícil reciclaje y lo más seguro, el 99,9% de las posibilidades que hay es que acabe en el mar, que se convierta en microplásticos, que se incorpore a nuestro organismo o que se convierte en un nanoplástico y se incorpore incluso en nuestras células. Pero también hemos hecho cosas buenas. Por ejemplo, tenemos casi paridad en asistentes y en ponentes, o tenemos accesos habilitados, o incluso tenemos proveedores locales de cercanía. Pero ¿qué podemos hacer, no? ¿Cuál es la pregunta del millón? ¿Qué podemos hacer para poder mejorar todo esto? ¿O qué podemos hacer para que la cultura sea ese punto de reflexión profunda, incluso de inspiración, ¿no? Para poder tener esas aptitudes que deriven en soluciones que nos ayuden a enfrentar los principales retos que tenemos como sociedad? Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que la famosa expresión desarrollo sostenible, que hoy en día está en boca de todos, pero en mano de pocos, hoy en día es un oxímoron. Sabéis que un oxímoron es una figura retórica que junta dos palabras que son opuestas. Es decir, hoy en día la expresión desarrollo sostenible tiene un gran porcentaje de oxímoron. Es decir, la palabra desarrollo económico
progreso, generación de riqueza, está un poco en contraposición con la palabra sostenible. Pero ¿cuál es nuestro trabajo? Nuestro trabajo, el de Greenme y el del sector de la cultura, es hacer poco a poco que esta expresión se vuelva una realidad. Es ir poco a poco reduciendo ese porcentaje de oxímono junto con el resto de sectores para poder hacer que el planeta prevalezca. De hecho, esa profunda reflexión, esa crítica, ese debate, la vamos a tener ahora en esta mesa para poder buscar esas soluciones, poder buscar esa inspiración y, sobre todo, hacer que la cultura efectivamente sea ese alma que necesita el planeta. Muchas gracias.